Sí, muy buenas noches, Carlos. También. Bienvenidos a todos. Sí, es una bendición estar con ustedes esta noche. Tengo el privilegio de dar la lección 8, turno de la noche, porque el profesor Mateo está viajando hoy. Entonces, sí, es mi privilegio estar con ustedes esta noche y que tengo la oportunidad de estudiar la palabra um, junto con ustedes. Estamos en la lección 4 del curso La obra del Salvador. Y bueno, el título, el tema esta noche es la primera cena del Señor de Mateo 26, 17 a 29. Y si soy el profesor Luke o Lucas está bien también. Entonces vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más en gratitud por tu amor para mí. Amén. Muy bien. Los objetivos esta noche, pues vamos a empezar. Tenemos tres objetivos hablando de la primera cena y la Santa Cena en general. Y lo que vamos a hacer y practicando la parte de contar de las 4C. Pero donde vamos a empezar es usando el método de las 4C para leer y entender Mateo 26, 17 a 29. Pero primero iniciamos con Juan 13. Y ustedes tal vez en el video tenían la oportunidad de escuchar esta parte de Juan 13, 3 a 17. Y esta historia contiene um, pues la historia de cómo Jesús trató a los discípulos antes de la cena de la Pascua. Dice la palabra que Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, Jesús levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pero Simón Pedro protestó diciendo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás permitiré que me laves los pies. Entonces llegamos a la pregunta para nuestro captar esta noche. ¿Por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? ¿Hay alguien que puede comentar sobre esta pregunta? Tal vez una o dos respuestas. Raúl, adelante. Raúl está en mudo de micrófono. No funcionando. Está bien. Continuamos con Enrique. Adelante, Enrique. Ahí, hola, ¿Puedo pastor. mostrarles? Pastor, Disculpe, Saúl. Eh, Sí, un momento. Entonces, continuamos con Enrique y regresamos a Raúl después. Lo siento por la confusión. ok, vemos que el Señor, nuestro Dios, siendo el Maestro,
mostró a los discípulos esa disposición de servir, esa disposición de inclinarse ante los discípulos para poderle lavar los pies. Y el acto de lavar los pies era una costumbre en el Medio Oriente, donde todo visitante que llegaba a una casa era ese, esa muestra de amor, de cariño y de bienvenida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muestra esa disposición para con sus discípulos, que Él siendo el Maestro, estuvo a los pies de los discípulos momentáneamente, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, sí, una buena explicación de por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Excelente. Un comentario más tenemos Raúl también. Adelante, Raúl. Sí, pastor. Ahí demuestra Jesús su humildad y le explica de esa forma a los discípulos que él vino para servir, no para ser servido. Él se puso como siervo y lavó el pie a sus discípulos para eso, para demostrarle de su humildad y que vino para servir, no vino para otra cosa, y le deja entendido a los discípulos que eso es lo que tienen que seguir ellos. Muy bien. Sí, gracias, Raúl. Excelente. Veo una mano más, entonces adelante, bienvenido también. Profesor, yo creo que Jesús quería enseñar a los discípulos los valores espirituales que tenía que tener indispensablemente los discípulos y que el maestro tiene que ser primero en todos, como nosotros los cristianos. Tenemos que mostrar ejemplo nosotros mismos primero y luego esperar de los demás. Eso creo que Jesucristo le quería mostrar a los discípulos. Gracias, bienvenido. Ujú. Sí, y para darles un poco más contexto también, en los tiempos de Cristo, los anfitriones normalmente tenían a un sirviente lavando los pies de sus invitados, quienes usaban sandalias y caminaban por caminos llenos de polvo, y no hay mención de un sirviente en el aposento alto donde Jesús y sus discípulos comerían la comida de la Pascua. Pero bueno, sí, es un buen ejemplo, mostrando a los discípulos este valor de servir unos a otros, ¿cierto? E incluso Dios sirviendo, el Hijo de Dios sirviendo a los discípulos. Pues entonces esto es el contexto y ahora tenemos la historia de esta noche, Mateo 26, 17 a 29. Y lo que vamos a hacer, voy a leer esta historia y luego vamos a hablar de las preguntas de considerar y consolidar. Entonces voy a contar la historia esta noche, la segunda C en las cuatro C. Ok, institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo,
De cierto, les digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero hay, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, en el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y yo les digo, que ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. La palabra de Dios. Entonces, continuamos hablando de las preguntas de considerar para entender bien los detalles en esta historia. Y después de entender los detalles, continuamos con las preguntas de consolidar, que son la aplicación. Pero en este momento seguimos con los detalles para entender bien esta historia antes de aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Guillermo, Eh, Está Jesús y los discípulos, los 12 discípulos. perfecto. Jesús y los discípulos, ah, menciona el dueño de la casa Ah, también, pero sí, Jesús y los discípulos son los que están presentes en esta historia. Exactamente. Jesús y los discípulos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales Los, en esta historia, de esta historia? los objetos son lo que era la copa en algunos platos y también lo que era la mesa principal donde se ponía lo que era el banquete, ¿verdad? Ujú. Mesa, plato, copa y el pan también. Exacto. Ok, muy bien. Gracias, Carlos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia? Veo la mano, dice SEC de Educación, no sé su nombre, pero adelante. Hola, pastor. Buenas Hola, noches a todos. Esto ocurrió en Jerusalén. perfecto. Sí. Y lo siento, ¿cómo se llama? Disculpe, U- u- ¿cómo? ¿Usted, cómo se llama? Verónica, dice SEC de Educación. Perfecto, Somos de Verónica. Argentina y estamos dos matrimonios. Raúl con Gracias. Paula y Daniel Leighton conmigo, Verónica. Somos dos matrimonios, Ya. conocemos. Perfecto, Verónica. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, sí, estamos en Jerusalén, el aposento alto de una casa. Muy bien. Ok, ¿cuándo ocurrió esta historia? En la noche.
Estamos en la noche, muy bien. ¿Qué más? María. Sí, yo tengo que la historia ocurrió durante la celebración de la Pascua, justo antes de la crucifixión de Jesús. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando los judíos preparaban y comían pan sin levadura en conmemoración de su liberación de Egipto. Disculpe que estoy enferma de la gripe. No, Eso es, excelente. sí. Excelente, María. Sí, todos los judíos están en Jerusalén para la Pascua, ¿cierto? Incluso Jesús y los discípulos. Y sí, antes am, del Viernes Santo. Entonces, estamos durante esta semana, la Semana Santa. Muy bien. Gracias, María. ¿Y cuál es el problema? Y si hay una solución al problema de la historia. Pero ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Delis? Yo conseguí varios problemas. Uno de esos es la traición y deslealtad de Judas. ¿Qué planea entregar a Jesús? ¿Cómo se soluciona? Jesús revela la traición en el versículo 21 al 25 para mostrar que nada se escapa al plan divino y ofrece la oportunidad de arrepentimiento a Judas. También encontramos la desconfianza. Los discípulos le preguntan, ¿seré yo, Señor? Mostrando duda, miedo. Pero Jesús los invita a la reflexión personal, a examinar el corazón con sinceridad. Vemos la separación entre Dios y el hombre por el pecado. Jesús anuncia, en el versículo 28, Jesús nos anuncia un nuevo pacto, en que su sangre nos restaurará en la comunión entre Dios y la humanidad. Tengo esos. Gracias, Delis. Bien. Sí, y probablemente el problema principal entonces es que uno de los discípulos va a traicionar a Jesús, ¿cierto? Pero bueno, ¿algo para agregar, Abraham, antes de ir a consolidar? Sí, hermano, eso sucedió el 1 de abril del año 33 de la era de Cristo. Gracias, Abraham, pensando en si el mes y año tal vez de esta historia. Ok, bueno, entonces sí, y la solución al problema, pues ya sabemos que Jesús identifica a Judas, pero eso no lo detiene. Entonces, sí, esto es el problema que tenemos en la historia. Y la solución, ya sabemos quién va a traicionar a Jesús, pero sigue ah, con su plan. Muy bien, entonces vamos a continuar con la aplicación. Hemos hablado de los detalles de la historia, continuamos con las preguntas de consolidar y con estas 4 preguntas vamos a, sí, aplicar esta historia a nuestras vidas, incluso usando ley y evangelio. Entonces, primero voy a contestar la primera pregunta hablando de cuál es el punto principal de la historia. Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y sangre, que al mismo tiempo eran el pan y vino para el perdón de sus pecados. Entonces, esto es el punto principal que tenemos en esta historia, la institución de la Santa Cena. Bueno, entonces, ahora hablamos de la ley. Empezamos con la ley y luego hablamos del amor de Dios, pero con esta pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Puede hablar directamente de la historia o puede aplicarlo directamente a su vida. ¿Qué pecado veo en la historia
y confieso en mi vida. María. Sí, yo veo la deslealtad, la traición y deslealtad como Judas. A veces decimos que seguimos a Jesús, pero lo negamos con nuestras acciones o decisiones. Amén. Ujú. Gracias, María. Bien. Iralis. Sí, yo veo aquí la traición, ¿verdad? De Judas. Ujú, Judas Iscariote pues traiciona a nuestro Señor Jesucristo por dinero. Y eso nos hace pensar que a veces traicionamos la confianza de otros, ya sea con palabras, acciones o aún con decisiones egoístas, ¿verdad? También está la duda o la desconfianza de los discípulos. Los discípulos no comprendían lo que iba a suceder y se preocupaban por sí mismos. Eh, y eso nos lleva a pensar que muchas veces nosotros dudamos del plan que Dios tiene para nuestra vida y cuestionamos la guía o nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de confiar en nuestro Señor Jesucristo. ujú, También puedo ver el orgullo y el egoísmo, donde el grupo de los discípulos aún no entendía la lección de humildad y servicio que Jesús les estaba dando. Y pues me lleva a pensar que a veces nosotros actuamos pensando primero en nosotros, sin servir a los demás con humildad. ujú. Este, y pues esas son las cositas que pude ver y analizarlas. Bueno, gracias. Gracias, Iralis. Muy bien. Veo también el micrófono abierto de Lucy. No sé, ¿Lucy quiere comentar sobre esta pregunta o no? Está abierto mi micrófono, no me había dado cuenta. No, está bien. Eh, bueno, ¿en qué pregunta estamos? ¿En qué veo? ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Bueno, el pecado que resalta ahí, pues es la traición de Judas, ¿verdad? Sí. Eh, sí, pues la traición, la deslealtad de Judas. Ya que estamos acá, yo quiero compartir con ustedes algo que escuché de un judío comentar lo siguiente con respecto a Judas. No sé, bueno, esa es su historia, su comentario de él, que bueno, decía que Judas en realidad no se sabe si realmente fue una persona que fue traicionó a Jesús, sino tal vez fue una persona que estaba dentro del plan de Jesús para que ese evento sucediera. O sea, por lo general nosotros calificamos a Judas el malvado, pues, ¿no? De la escena, pero según este judío hizo ese comentario, en realidad no se sabe si exactamente Judas fue el malvado, sino simplemente fue una persona que cumplió, que caracterizó ese momento. Bueno, habrá que investigar la historia en realidad de Judas. Lo escuché de un judío directamente. Y bueno, ese es el pecado pues que resalta en esta historia que estamos estudiando. Judas no fue leal con Jesús. Sí. Sí, gracias, Lucy. Gracias por el comentario. Y si otros tienen comentarios, también pueden comentar en el chat. Y sí, obviamente sobre Judas solo tenemos lo que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Lo que No dice la tenemos palabra. no tenemos mucha información de Judas. En Ujú. realidad no Sí. sabemos eh, si realmente fue el malvado de la película o su función, su rol fue otro. No tenemos mucha información. Habrá que investigarlo. Sí, tenemos Con permiso. un poco hablando de su muerte y habla en este sentido que obviamente fue pecado traicionar a Jesús. Pero es interesante en esta semana cuando estamos pensando en la muerte de Jesús, que pues obviamente es algo tan malo que van a matar a Jesús, crucificar a Jesús,
pero al mismo tiempo muestra el amor de Dios para nosotros y es el plan de la salvación para nosotros. Recibimos el perdón de los pecados en su crucifixión. Entonces, sí, toda esta semana, hablando de la Semana Santa, es interesante porque hay cosas malas, obviamente, pero significa algo muy buena para el mundo, que todos nosotros tenemos nuestros pecados perdonados. Muy bien, dos comentarios más y luego vamos a continuar con la siguiente pregunta. Veo Enrique y Abraham. Adelante. Hermano, Sí, hermanos, aquí aprecio, distingo de que la traición de Judas a la larga es una réplica de la traición que nosotros cometemos a pesar de estar en los caminos de Cristo, en la condición carnal que estamos, continuamos con el pecado. Gracias al Señor que tenemos el arrepentimiento para la vida eterna, pero no dejamos de traicionar al Señor, ¿no? Y lo cierto es que eh, lo que nosotros tenemos de estudio bíblico, los judíos nunca lo van a valorar ni lo van a considerar porque ellos tienen una visión totalmente distinta a la nuestra. Incluso consideran a Judas como un instrumento de Dios, que al final lo es. Satanás fue un instrumento de Dios y nuestras vidas es un instrumento de Dios, pero definitivamente el Señor nos regala el arrepentimiento para salvación y es de donde tenemos que agarrarnos, que no lo hizo Judas y mucha gente que lamentablemente creen tener la salvación no vienen al arrepentimiento y por lo tanto no se cumple la palabra de Dios en esas personas. Gracias por su comentario, Enrique. Y un comentario más, Abraham. Adelante. bueno, yo quería aportar que las características que identifican a Judas son tres, ¿verdad? Engaño, mentira y traición. Esas son las características de nuestro enemigo. Ahora, cuando Judas se presenta, el Señor lo ve como su amigo, que era, ¿verdad? Y le dice amigo, ¿verdad? El Señor tenía dos amigos. Jesús tenía dos amigos. Uno era Judas y el otro era Juan. Un amigo era un amigo fiel, un amigo íntegro, un amigo bueno, y Judas también era su amigo, y es la representación del enemigo nuestro. Entonces, ¿qué dice, qué enseña qué enseña los estudios ya de un nivel superior en cuanto a la teología? Que Judas era inocente. ¿Por qué Judas era inocente? Y al ser inocente fue presa fácil del enemigo nuestro. ¿Por qué Judas era inocente? Si Judas era inocente porque él le pregunta al Señor, ¿soy yo, Señor? O sea, él no sabía que era un instrumento, él no sabía en qué jugada, en qué parte de la mesa estaba jugando, no sabía. Entonces, estas cosas nos dan a nosotros mucha tela para nosotros cortar, para nosotros investigar y entender hasta dónde la gracia, hasta dónde el amor, cuáles eran los preparativos para que la gracia pudiese entrar a la humanidad a salvarnos. Entonces, la fórmula para entrar la gracia salvadora era a través de la inocencia que iba a producir un error de muerte que está identificado como engaño, mentira y traición. Ese es todo mi aporte. Gracias, Abraham. Um, sí, bueno, solo lo que podemos decir pues de verdad es lo que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Habla de Judas como pecador, obviamente traicionando a Jesús, ganando dinero por hacerlo, también y obviamente en su muerte. Ah,
pues sí, la muerte de Judas también. Pero, y sí, Judas o otras personas, los judíos, diciendo que queremos crucificar a Jesús, pues no significa que, obviamente es parte de la historia de la salvación, pero no significa que um, um, Dios está impulsando a ellos para hacerlo, ¿cierto? Tenemos Claro. nuestra propia voluntad libre y para hacer las cosas en la vida, pero obviamente también Jesús sabe lo que va a pasar, y en este caso Amén. con Judas. Sí, señor, amén, así es. Muy bien, ok, continuamos con el amor. Hablamos del amor de Dios y específicamente, si ustedes pueden pensar en versículos específicos o palabras específicos, pueden comentar en el chat también sobre el amor de Dios en esta historia. Delis. Yo escogí el versículo 29 que dice, no beberé más de este fruto hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí vemos cómo Dios nos muestra su amor, dándonos la esperanza y la fidelidad de su amor. No termina en la cruz, sino que prometió la vida eterna con su muerte. Gracias, Delis. Muy bien. Otras palabras, otros versículos hablando del amor de Dios que podemos ver en esta historia. Y pues tal vez la conexión a nuestras vidas también, ¿cierto? Pues recordamos que Jesús es al momento a punto de sufrir por nosotros en la cruz. Un día más va a morir por nosotros el viernes y en esta historia estamos en el Jueves Santo. Entonces recordamos, sí, todo el plan de salvación de Dios, que Jesús va a morir en nuestro lugar. Enrique. Sí, en los versículos 26, 27, 28, donde establece la cena propiamente, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed de ella todos, porque este es mi sangre. Esa prueba, esa manifestación para nosotros poder recordar continua y permanentemente esta obra maravillosa que nos da la vida eterna. Ahí veo el amor de Cristo. Excelente, Enrique, muy bien. Sí, en la Santa Cena y sí, la bendición del perdón de los pecados que recibimos en la Santa Cena también, expliqué Jesús. Muy bien. Un comentario más en esta pregunta, Idalis, adelante. Sí, me impresiona mucho el verso de Mateo 26, 25, cuando él le dice a Judas, tú lo has dicho. Veo el amor de Dios ahí, pues, porque el Señor, aún sabiendo que sería traicionado, no renuncia a Judas ni a nadie, sino que ofrece perdón y la oportunidad de un arrepentimiento. Si lo voy a aplicar a mi vida, pues a veces no, en todo momento Dios nos ama, incluso cuando nos equivocamos o terminamos nosotros traicionándolos con nuestras acciones. Y siempre Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de llegar a ese arrepentimiento. Ok, excelente, gracias, Idalis. Y sí, tal vez un comentario más porque veo la mano de Verónica y sus compañeros. Sí, pastor. Destaco en el versículo
más que nada en esta palabra de que del amor tan grande de Jesús, que sabiendo que lo iba a traicionar, fue su amor y nadie se había dado cuenta, o sea que Jesús sabía la traición, pero lo siguió amando. Eh, no pudieron ver, nadie pudo descubrir que había una diferencia o que Judas lo iba a traicionar porque lo amaba y no hacía diferencia con nadie, con ningún discípulo. Y cuando hablamos de la Santa Cena, el amor con que lo hizo, también quiso, se ve el amor ahí, porque ahí él estaba entregando su cuerpo y estaba mostrando cómo se entregaba él por nosotros. Muy bien. Eso no Gracias, Verónica. Excelente. Muy bien, continuamos a la última pregunta. Vamos a hablar de esta pregunta rápidamente para continuar con las otras partes de la lección también. Pero es importante pensar después de leer una historia bíblica, la aplicación a nuestras vidas puede ser en esta pregunta también. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Entonces, ustedes pueden comentar en el chat y también voy a sí, recibir los comentarios de tal vez dos compañeros que quieren contestar. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Muy bien, Máximo. En el chat, el amor de Jesús tratando a Jesús como su amigo. Sí, que podamos tener el mismo amor en nuestras vidas y mostrar el mismo amor a otros. Said, adelante. Buenas noches, pastor, hermanos. Yo me identifico con Judas por la traición y siento que yo siempre estoy traicionando a mi Salvador. Entonces, yo le pido a Él su misericordia, su perdón y que me ayude a generar esos cambios para mi vida, para que yo sea una persona, un buen imitador de Jesús. Eso, pastor. Perfecto, sí, una buena petición. Excelente. Y bueno, Verónica también. Y esto es todo para esta pregunta. Adelante, Verónica. Pedido que en realidad conmemorar la Santa Cena cuando el Señor la hizo, darme cuenta de lo que entregó en la cruz por mí y de tratar de esforzarme de amarlo, de amarlo, de que cuando uno trata de hacer la voluntad del Padre, no sea por una obra, porque lo tengo que hacer, sino porque lo amo y tomo en cuenta la sangre que Él derramó por mí. Muchas veces quizás lo hacemos porque, bueno, no, tengo que hacer esto porque es la voluntad del Padre o porque conozco la palabra del Señor, pero darme cuenta que entregó la vida por mí, que entregó su vida, esto es algo que nadie lo va a hacer nunca. Y que obre en mí porque, como dijo este hermano, no nos damos cuenta que cada vez que no hacemos su voluntad es una forma de traicionarlo. A veces nombramos a un Judas que está en la Biblia, que la diferencia está en que Judas no se arrepintió, pero no ser ese Judas, no ser esa persona que traiciona con acciones o con pensamientos. Y bueno, que Dios no, realmente me ayude a valorar esto que Él ha hecho en la cruz, esto que Él hizo en la Santa Cena fue para no olvidarlo y para arrepentirme, realmente que nos demos cuenta, a ver, arrepentimiento genuino ante el Señor para cambiar. No por obra, pastor, sino por el amor que le tenemos. Bueno, gracias, Verónica.
Sí, excelente. Gracias por el comentario. Entonces, me gustaría continuar con la siguiente parte. Pedro, ¿tiene un comentario rápido, tal vez? Y bueno, ya está. Ya me escucho. No le escucho. No sé, porque el micrófono sí está abierto, pero no escucho nada. Tal vez es algo con el micrófono, no sé, o el Ahí sí me, dispositivo. ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ujú. Perfecto, mirando eh, la acción que tuvo tanto Judas y Pedro, pues es algo que nosotros a diario lo hacemos. Ujú. Muchos por conveniencia siguen a Jesús o seguimos a Jesús cuando por una u otra razón nos conviene. Vemos que Judas no era íntegro, vendió al maestro. Pedro vivía bajo una emoción. Al estar bajo esa emoción, vemos que no era sincero cuando él dijo que estaba dispuesto a ir con Jesús hasta la muerte. Muchos de nosotros hacemos eso. Cuando nos conviene estar con el Señor lo hacemos, posteriormente cambiamos, de acuerdo a la circunstancia, cambiamos, porque hay muchos de nosotros que nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de Jesús y únicamente somos cristianos los días domingo, porque en el trabajo, en la universidad, donde quiera que estamos, nos da pena decir que somos cristianos, al igual que Pedro lo negó 3 veces, nosotros yo creo que muchas veces más. Entonces esto nos enseña que tenemos que realmente amar a Dios porque Él nos amó primero y si en algo podemos compensar es con lealtad y fidelidad a ese gran amor. Ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, Pedro. Excelente. Muy bien. Y gracias por los comentarios en el chat. Delis, Juana, también. Excelente. Entonces, sí, vamos a continuar con la siguiente parte. Practicar contando la historia de la primera cena. Entonces, ah, voy a darles la oportunidad de practicar un poco en los grupos pequeños. Pero primero quiero introducir esta parte. Pues tenemos, tal vez pensamos en esta situación. Y imagina que está hablando con un amigo y él pregunta, ¿qué es la comunión? ¿O qué es la Santa Cena? ¿Cómo respondería? Esto es la pregunta. Entonces, si en Academia Cristo ofrecemos un curso llamado Oración y la oración y los sacramentos. En este curso estudiamos la Santa Cena con más profundidad. Am, y bueno, para algunas personas este puede ser un tema desafiante, pero en este curso veremos que podemos encontrar respuestas en la palabra de Dios y podemos responder a preguntas difíciles contando historias bíblicas. Y esto es lo que vamos a practicar esta noche. Entonces, no vamos a profundizarnos en la enseñanza de la Santa Cena, pero lo que vamos a hacer es tener la oportunidad de contar una historia bíblica, la historia de esta noche, para contestar la pregunta, tal vez, de un amigo. Entonces, en sus grupos pequeños, voy a poner 3 personas en cada grupo, porque a veces una persona no puede llegar, entonces en vez de tener solo una persona en un grupo, es mejor tener tres para que por lo menos hay 2 en el grupo. Y vamos a ver, si hay 3 en su grupo, solo 2 tienen que hacer la práctica. Ustedes pueden hablar entre ustedes quién va a ser la persona uno y la persona 2 y la persona 3 puede solamente escuchar. Está bien. Y si ustedes tienen más tiempo, pueden contar la historia de nuevo con una persona diferente. Pero voy a dividirles en los grupos pequeños. Algunos de ustedes van a ir directamente a los grupos sin problema. A veces hay problemas, entonces si ustedes
no están en el Zoom todavía, pueden regresar usando el mismo enlace y algunos de ustedes, si no pueden ir a sus grupos pequeños, pueden quedar en el grupo principal. Pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de practicar esta historia y es mucho mejor si pueden hacerlo en los grupos pequeños. Por eso estamos intentando de hacerlo esta noche. Entonces estoy en creando los grupos ahora y perfecto. Tenemos 3 en cada grupo y sí, los grupos están abiertos. Ustedes pueden entrar. Una persona dice la pregunta o hace la pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Y otra pregunta en su grupo. Otra persona va a contestar contando la historia de esta noche del libro de Mateo. Entonces, vamos a ver si funciona. Espero que sí. Sí, muchos grupos están funcionando bien. Por lo menos hay 2 en casi cada grupo. Excelente. Ok, entonces los que están aquí en este grupo, pues hay alguien que quiere voluntar para contar la historia, para practicar la historia esta noche. Y si no está bien, pueden esperar aquí. Porque sí, bueno, entonces, especialmente para los que van a ver la grabación, voy a entrar un grupo donde están practicando esta parte de contar. Entonces, para la grabación voy a entrar un grupo am, y bueno, entonces luego voy a regresar al grupo principal. Ustedes pueden esperar aquí hasta que regreso. Poder seguirlo. Ahí no sé si se escucha bien. Aquí yo te escucho. Ahí está, Lo escucho, lo escucho. ahí está. Sí, ahí escucho bien. ¿Qué es lo que debemos hacer, pastor? Sí, lo siento por interrumpir. Sí, una persona tiene que voluntar, pues es el voluntario para contar la historia de la Santa Cena.
Y es como la respuesta a la otra persona que va a preguntar qué es la Santa Cena y otra persona puede am, empezar Sí, contando la historia de, sí, de la Santa Cena y qué es. bien. ¿Quién pregunta? Bueno, si quieren cuento la Pedro. historia y ustedes hacen lo demás, ¿le parece? ¿Cómo, Pedro? Que no escuché. Si quiere yo cuento la historia, hago un repaso ahí, y ustedes Bueno, pues hacen lo demás, ¿les ¿qué es la parece? Santa Cena, Pedro? Bueno, la Santa Cena es algo que el Señor ha instituido como tal, con el buen fin que todos los seguidores del Señor, todos los cristianos la podamos festejar en aras de traer a memoria el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Para esto se utiliza el pan y el vino. Bien. Muy bien, ¿Por gracias, qué es Pedro. importante la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena es por realmente la comunión que tenemos con Él. Aparte de eso, recordamos su muerte y su resurrección. Y es dado por Él que debemos hacerlo las veces que podamos en memoria de Él. El Señor dice, bueno, el versículo dice, el capítulo, dice que es las últimas cenas, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿qué tenés para decir de eso? Porque sería en su vida terrenal, ¿cierto? Pero sabemos que cuando estemos con Él, vamos a compartir esa gran mesa con Él. ¿Qué, qué dices vos de eso? Bueno, sí, Él instauró la cena y dijo que Él bebería eh, el vino y igualmente el pan y que posteriormente lo íbamos a, juntamente con Él, lo íbamos a hacer cuando estemos ya en la eternidad juntamente con Él. No funcionan los grupos, profe Luque. No, No. qué pena. Am, sí, por lo menos había un grupo funcionando, pero no pude entrar todos. Estuve sola con una hermana, pero no le funcionaba su micrófono a ella. Ah, qué pena. Bueno, lo siento. Am, sí, siempre es una buena idea usar los grupos pequeños porque es una oportunidad de hablar pues somos un grupo de más de 30 esta noche, entonces es la oportunidad para que todos puedan participar, ¿cierto? Pero a veces sí, no funciona bien con los dispositivos. Para mí la Santa Cena es el nuevo pacto. Un momento. Sí, entonces todos han regresado de sus grupos pequeños. Am, Lucy iba a comentar algo antes de Bueno, no, continuar. lo que decía es que para mí la Santa Cena es el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo para salvación y perdón de todos nuestros pecados. Ujú. Sí, claro que sí. Sí, Lucy, excelente. Entonces, sí, la idea de esta actividad fue para mostrarnos que sí, podemos usar una historia bíblica para contar o para contestar una pregunta que tal vez es difícil. Y en esta situación tenemos
un amigo um, que dice um, que, que usted es cristiano y bueno, tiene una pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Y la segunda persona entonces, no sé si funciona en varios grupos o no, tenemos la grabación también, pero la idea es, pues sí, es una buena pregunta. ¿Puedo contarle una historia de la Biblia que nos muestre la respuesta? Entonces, no estamos diciendo que tenemos que explicar exactamente lo que es la Santa Cena en esta situación, solamente am, tenemos que contar una historia. Es una opción, ¿cierto? Hay estudios en que podemos profundizarnos más en la Santa Cena, como en el curso am, La oración y los sacramentos, ¿cierto? Pero con esta actividad es para mostrarnos que también simplemente podemos usar la Biblia para contestar preguntas usando historias bíblicas. Y para contar esta historia sería una buena manera de explicar lo que es la Santa Cena, lo que hizo Jesús con sus discípulos esta noche, Jueves Santo, um, sí, compartiendo vino y pan con ellos y diciendo que sí, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre y para el perdón de los pecados. Pero bueno, gracias por la participación en los grupos pequeños. Am, espero que funcione bien para algunos en los grupos. Lo que vamos a hacer para terminar esta noche, ya estamos a la hora, entonces vamos a hablar de la última parte esta noche rápidamente. Y como dije antes, con la Santa Cena tenemos un estudio más profundo en el curso Los Sacramentos y la Oración. Entonces, es otro curso que ofrecemos en Academia Cristo y hablamos mucho más de la Santa Cena en el curso. Esta noche solamente vamos a hablar un poquito sobre la Santa Cena y, y bueno, y después vamos a terminar la clase esta noche. Entonces, sí, la Santa Cena también se llama la Santa Comunión. Hay comunión, podemos ver comunión o unión de tres, am, tal vez en tres maneras con la Santa Cena o la Santa Comunión. La unidad entre los elementos y el cuerpo y la sangre de Jesús, la unidad entre los creyentes y su Salvador, y también la unidad entre los creyentes como un cuerpo um, de, de Cristo. Entonces, sí, a veces usamos la palabra la Santa Comunión. La Santa Cena también es usado en 1 Corintios 11, versículo 20. La Eucaristía, que es decir, acción de gracia, de gracias, es lo que significa la palabra. Entonces, sí, es una manera de dar gracias, por supuesto. 1 Corintios 11, 24. Y también otro Hola. nombre, el sacramento del altar. Y um, bueno, sacramento porque Jesucristo unió a los elementos terrenales, pan y vino, con la promesa que en la cena del Señor los creyentes reciban el perdón de pecados, y altar porque recibimos su santa cena en memoria del del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, sí, la Santa Cena tiene varios nombres. Para continuar, entonces, ¿de dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Am, pues la institución de la Santa Cena se encuentra en los Evangelios. En Mateo, como leímos esta noche,
para la lección 4, en Marcos también y en Lucas, y también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 5 y 11. Entonces, en estas partes de la Biblia podemos ver la institución de la Santa Cena. Aunque Juan no habla de la Santa Cena, él nos cuenta mucho sobre lo que dijo e hizo Jesús antes y después de instituir la cena. Por ejemplo, esta noche hablando de lavar a los pies de los discípulos. Y bueno, entonces, ¿cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Um, Tengo algunos versículos para compartir con ustedes, pero Jesús instituyó la cena mientras celebraba la Pascua con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. La fiesta de la Pascua tiene su origen en el libro de Éxodo, que cuenta la historia del pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Dios había enviado a Moisés y una serie de plagas a Egipto para convencer a Faraón de dejar ir a mi pueblo. Pero el Faraón se negó y al final Dios ordenó al pueblo celebrar la Pascua, es decir, que cada familia tenía que encontrar un cordero de un año y sin defecto. Ellos iban a tomar su sangre y colocarla en los dos postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Ellos también debían comer una cena especial. En esta noche de la Pascua, Dios pasó por todo Egipto para dar muerte a todos los primogénitos. Pero la sangre de los corderos salvó a los que estaban dentro de las casas marcadas con la sangre del cordero. Y Dios ordenó a los israelitas que continuarán celebrando la Pascua todos los años como recordatorio de ese evento. Y fue durante esta celebración de la Pascua que Jesús instituyó la Santa Cena. Entonces la conexión entre la Santa Cena y la crucifixión de Jesús y la Pascua es muy clara en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual, al igual que Juan el Bautista lo había llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También escribiendo a los creyentes, el apóstol Pedro dice, como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Al tomar la cena, recordamos el precio que pagó Jesús. Entonces, aquí en esta tabla pueden ver la conexión entre la Pascua en Éxodo 12 y Jesús y Jesucristo. Y la conexión es notable. El cordero escogido para la Pascua era sin defecto, Jesús era sin pecado, el cordero fue santificado y Jesús fue crucificado, sacrificado y Jesús fue crucificado. Los israelitas tenían que rociar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de sus casas y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, sí, tenemos en Salmo también, dice, todo un ejército de ángeles destructores perdonó a los primogénitos de los israelitas de la muerte y liberó a la nación de la esclavitud en Egipto, y Jesús nos liberó de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado.
Entonces, sí, la conexión es notable aquí entre la Pascua y Jesucristo. Y bueno, en 1 de Corintios es donde Pablo habla de la Santa Cena. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Um, en la Santa Cena, Jesús da el pan y el vino y su cuerpo y sangre a los que la reciben, porque Jesús dice del pan, esto es mi cuerpo, y del contenido de la copa, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. La copa contenía el fruto de la vid, como dice Marcos, el cual hubiera sido vino, el jugo fermentado de uvas. El apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios, como podemos ver en la pantalla, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y vino, porque la Biblia nos dice. Pero sí, es importante recordar que no profundizamos mucho en el tema en esta clase. Entonces, tenemos un curso dedicado a los sacramentos y en este curso pueden profundizarse más en el tema de la Santa Cena, exactamente lo que es y preguntar más sobre el profesor. Sí, para estudiar juntos sobre la Santa Cena. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque ya pasamos la hora. Tal vez si hay una pregunta, ustedes pueden comentar en el chat y yo puedo ver los comentarios am, antes de terminar esta noche o también pueden pues enviarme un mensaje esta noche o a profesor Matt también. Si hay algo específico que ustedes quieren saber o quieren preguntar y recordando que sí, es el tema en el curso Sacramentos y la oración. Y esto es un curso para profundizarnos en la enseñanza. Bienvenido, tal vez si es una pregunta rápida o un comentario rápido. Sí, profesor, Adelante. por el tema de Santa Cena, ahí dice vino. Eh, es una pregunta de niñez seguramente para aquella persona que conoce mucho, pero para mí, eh, ese de qué tiene que ser, ¿es un vino verdaderamente o un jugo o de qué se tiene que hacer eso en verdad, pastor? Sí, pues pensamos que Jesús estaba usando vino, ¿cierto? Y a veces he visto iglesias que usan jugo, pues especialmente para ayudar a los que son alcohólicos, los que son alcohólicos, para que ellos también puedan participar sin tomar alcohol. Am, pero sí, entonces sabemos que lo que Jesús estaba usando fue vino por la época y todo. Pero sí, para nosotros, am, no sé cómo explicarlo bien, am, pero creo que en cada casa, en cada caso am, no es solamente el vino que podríamos usar en cada caso, especialmente cuando, por ejemplo, estamos pensando en el alcoholismo. Am, bueno, esto es todo lo que puedo decir de lo que tengo en mente ahora.
y no es una buena explicación, pero sí, tal vez ayudó un poco. Y yo puedo investigar un poco más para ayudarle más. Bienvenido. Gracias, profe, gracias. Ok. Bueno, gracias. Y si ustedes tienen más preguntas, pueden, sí, hablar directamente conmigo o también con el profesor Matt. Muy bien. Entonces, otra pregunta rápidamente. Dispositivas de la clase. Pedro, ¿puede ver los diapositivas de la clase en nuestro sitio web? Todo está ahí. Solo tiene que ir a academiacristo.com y discipulado, nivel discipulado en la página. Puede entrar este nivel y ahí tenemos todos los cursos con los diapositivas, con las diapositivas. Pero yo puedo compartirlo también, si es de ayuda. Y bueno, el curso de la Santa Cena está incluido en el curso que estamos viendo. No, Guillermo, es diferente. Es incluido en el nivel que ustedes están en el nivel discipulado, pero es un curso diferente. Se llama los sacramentos y la oración. Ok. Bueno, terminamos entonces. Para la próxima clase, profesor Matt va a compartir la tarea con ustedes, el video de la lección 5 y leer en sus Biblias Lucas 22, 39 a 62. Y vamos a terminar esta noche con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación esta noche. Dios les Sí, bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. bendiciones. Dios les bendiga. Bueno, bendiciones para todos y buenas noches. Muchas bendiciones para Noches, todos, pastor. Muchas Dios bendiciones. bendiga a bendiciones. todos. Muy Gracias, buenas noches. Guillermo. Gracias, Delis. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones también. Bendiciones. Saludos Hasta para todos. luego. Saludos.